Estimados y estimadas, un placer estar en este primer seminario internacional Retos y Futuro de la Mediación 2021 en Mediación Venezuela. Ya me presenté anteriormente, igualmente les recuerdo, soy la doctora Clara Patricia Orce, abogada, mediadora, especialista en negociación y mediación familiar, profesora universitaria, y voy a compartir con ustedes en este momento mi ponencia sobre mediación familiar y el impacto de la pandemia. Una vez más agradezco a la doctora Zaida Mercano y al reverendo Malaquías Navas por esta convocatoria. Bien, en cuanto a nuestro tema, que es mediación familiar y el impacto de la pandemia, recordemos que este 21 aún no se encuentra en este contexto de pandemia, con la esperanza de vacunación, pero aún con segundas olas que nos mantienen con restricciones de circulación o vueltas a veces a diferentes fases de aislamiento. La familia, comunidad social, se ha visto más que afectada por todos los cambios y adaptaciones que esto implica, más que nada en el desafío de convivir y de la manera más armónica posible, una convivencia que a veces nos estampa a mirarnos y a comunicarnos de manera diferente, ya que estar más juntos a veces no significa estar más cerca. Voy a centrar mi ponencia en relación a los conflictos que se han presentado en relación a este contexto de pandemia y la importancia de la escucha en cuanto a las partes y al mediador. La Ascensión Iglesias, presidenta de UNAF, hablaba de que la pandemia y el confinamiento ha impactado fuertemente sobre las relaciones familiares y sociales. Las situaciones de estrés y ansiedad vividas, el miedo, el contagio o incluso la muerte, las dificultades de conciliación y la incertidumbre ante la crisis económica y social han generado un gran malestar individual y colectivo que ha puesto a prueba la convivencia familiar y social. La mediación, entonces, vendría a ser una vía para la gestión de conflictos a través del diálogo. La convivencia familiar en el hogar, en un espacio acotado donde se suelen generar diferencias por problemas de comunicación o falta de ella, se ha vuelto un reto, ya que también el hogar se ha convertido en escuela y también se ha convertido en el ámbito laboral para aquellos que trabajan de manera remota, interactuando a veces todo ello en ese mismo momento. Vemos que la variedad de conflictos familiares se ha ampliado al ampliarse la función de la familia en este contexto de aislamiento. Las preocupaciones diarias, las dificultades económicas y una alta carga de estrés de todos los miembros que conforman la familia. Ante este contexto visualicemos entonces la importancia de la mediación como una oportunidad de gestión pacífica de estas controversias. La mediación es una alternativa, una posibilidad de solución de ciertos conflictos, aquellos que estén disponibles por las partes, ya que otros deben necesariamente ser judicializados por las cuestiones que revisten. Recordemos un poco que mediación familiar, de acuerdo a lo que Bush y Forger definen, expresan es un proceso de no terapéutico por medio del cual las partes, con la asistencia de una persona neutral, intentan aislar sistemáticamente los puntos de acuerdo y desacuerdo, exploran alternativas y consideran compromisos con el propósito de alcanzar un acuerdo consensuado sobre los diferentes aspectos de, en este caso, una separación o divorcio. En cuanto a la conflictiva en la pandemia, puede resultar a veces que esta comunicación, que era fluida antes, ahora se ve obstaculizada por la excesiva cantidad de tiempo frente a la pantalla de la notebook, el celular con las actividades educativas o recreativas. Se va abriendo una brecha al acercamiento, se va generando conflictos porque quizás se ha olvidado la forma de comunicarse eficazmente. La pantalla se ha convertido en algo que a veces nos distrae y nos aleja o dificulta. Nos aleja y dificulta de cruzar el puente hacia el otro, hacia el encuentro con el otro. Hay que tomar conciencia de la ansiedad que surge en estos contextos de confinamiento dentro de la familia para todos sus integrantes. Cómo se plantean las situaciones de estrés desde cada rol en el hogar, la preocupación por la asistencia alimentaria de la prole por parte, por ejemplo, del hombre proveedor, o cómo la saturación de los deberes de cuidado por parte de la mujer, sumada a la actividad profesional o laboral que pueda llegar a tener. Esta toma de conciencia no es solamente para las personas de la familia, sino también para el mediador, que actúa en estos momentos frente a ellos. Tomar conciencia que los contextos han cambiado por esta situación de pandemia, y así como la familia se va adecuando al momento de concertar acuerdos de mediación, atender también a la situación actual y real de esta familia para que estos acuerdos sean posibles de realizar para quienes deben hacerlo. El mediador tiene que estar atento a esto, ya que suele suceder que las personas aún no pueden sopesar todos los cambios que a nivel personal esta situación de pandemia les va repercutiendo en tiempo,
en desarrollo personal, en salud, en descanso, entre otras cuestiones. Las personas solo se van adaptando el día a día y a veces pierden la realidad de lo que efectivamente pueden proyectar a futuro. Es entonces que el mediador encausa, guía, escucha, trabaja con las propuestas que traen las partes y en caso de ser necesario también puede ir a privada para ser agente de la realidad y tamizar estas propuestas con el filtro de la posibilidad concreta, sin apurar el acuerdo, respetando los procesos de cada uno. Si es necesario realizar otro encuentro, pero no apurar el acuerdo, que quizás esté destinado a fracasar si solamente se acuerda por acordar. No todo debe ser conflicto. Se puede cambiar esta visión desde una mirada conciliadora, desde una práctica pacificadora, desde un encuentro real, donde se pueda mirar y redescubrir al otro con una visión tolerante y compasiva, de restablecer lazos de cariño, encontrar ese camino de unidad. Cultivar lo bueno de cada uno, mirarlo, descubrir lo positivo de cada uno y aprender también del otro. En cuanto a los conflictos familiares en familia y la posibilidad de mediación, en este contexto de pandemia, la mediación y sobre todo la mediación familiar es una oportunidad de diálogo, de expresar lo que se quiere en un contexto neutral, de expresar lo que se siente y escuchar también lo que el otro tiene que decir. Pero ya no una escucha vacía o incompleta solo de las palabras, sino mirarlo, reconocerlo como tal, como otro, y revalorizarlo desde el primer punto en común, que es que ambos tienen un conflicto que los afecta. Entre los conflictos que se han potenciado en el ambiente familiar, en este contexto de aislamiento, es justamente el régimen comunicacional, el cómo comunicarse, cómo verse ante la imposibilidad de trasladarse por las restricciones, el uso de la tecnología, la falta o demora en cumplir, por ejemplo, el pago de los alimentos por la repercusión económica en los empleos de los progenitores, la nueva modalidad de asistencia a clases a través de los medios virtuales, la gestión de espacios y recursos para ello. Aunque generalmente se asocia la mediación familiar con estos aspectos, no significa que finalizan en ellos, que se acotan solamente a ellos, sino que también pueden deberse a otros temas, como por ejemplo el cuidado de las personas mayores, los conflictos entre padres e hijos, la atribución a la vivienda familiar. Los temas a tratar son amplios en variedad, siempre que las partes estén dispuestas a tratarlos voluntariamente y que no haya una provisión legal al respecto. La mediación es un proceso de resolución y manejo de conflictos que devuelve a las partes la responsabilidad de tomar sus propias decisiones en relaciones con sus vidas. Hoy en día, en cuanto a veces a la mediación familiar en la virtualidad, hay cierta desconfianza en cuanto al uso de los medios tecnológicos para la mediación. A veces entre los propios mediadores y otras veces entre las partes. Se suele cuestionar que la presencia física es esencial a cualquier otro medio comunicativo. Sin embargo, los medios de comunicación tecnológico directo por medio de Zoom, Meet o video WhatsApp permiten que realicen la comunicación en tiempo real y de manera sincrónica. La mediación virtual permite que se puedan comunicar a distancia, sean uno o varios kilómetros y aún traspasando fronteras. Y también que se disminuyan los costos de tiempo y sobre todo de dinero al tener que trasladarse para realizar la reunión presencial. Es importante informar a las partes siempre cómo se va a llevar a cabo la mediación virtual, los momentos y formas de reunión privada, el sentido de las mismas, la validez de hablar por turnos, de no tener que obligatoriamente acordar si no se está convencido, entre otros puntos que se considera importante informar a las partes y sus letrados, de modo de bajar la incertidumbre en este tipo de reuniones que es nuevo entre todos. Lo que es fundamental, considero, es tanto de manera presencial como virtual, es la capacidad de escucha, más que nada en la mediación familiar, donde los conflictos que se traen son de índole relacional entre las partes, relaciones ambientadas por la cercanía, el parentesco y los lazos. En cuanto a la importancia de la escucha, aunque ya sabemos la diferencia entre oír y escuchar, nunca está de más recordar que el ingrediente principal es la atención, es mirarnos a la cara, darse tiempo de mirarse y escucharse. Compartir ese momento. Es significativo ese espacio donde reconozco la existencia del otro con el simple hecho de atender y entender. Desde la mediación podemos dar un ejemplo de escucha activa desde lo presencial o virtual.
Poder apreciar no solo lo que se dice, sino cómo se dice, lo que me puede marcar los silencios y el lenguaje no verbal. Los mediadores tenemos que poder detectar tanto el significado de las palabras y también su contenido, aquello que se quiere expresar, atender aquello también que no se está diciendo y tratar desde allí cuál puede ser la esencia de un conflicto, porque justamente está costando expresarse. La empatía también puede ayudar a entender como un puente hacia los comunicantes, aclarar dudas, pero con respeto, escuchar para entender, comprender aunque no signifique estar de acuerdo, mirar desde los ojos del otro para poder considerar por qué la persona ve de esa manera y no de otra. La mediación es un espacio de escucha. Cuando ya la comunicación puesta se restablecida, este espacio neutral ayuda a volver a escucharse en un plano de igualdad, sin interrupciones, con un tercero imparcial, que posibilite este encuentro con el otro desde el diálogo, buscando una alternativa de entendimiento. Este espacio de escucha se lleva a cabo con ciertas reglas que permiten escucharse con intervalos para tomar la palabra, omitiendo el lenguaje ofensivo, enfocándose en el tema en cuestión, por medio de herramientas que despliega el mediador, como por ejemplo el parafraseo. El reencuadre de la situación problemática hace una alternativa más superadora, con las propias propuestas que las personas van acercando con la ayuda del mediador. Las personas traen la situación que los aqueja y quieren tratar. En el diálogo fluido se pueden dar puentes para incluso ir más allá de ellas y buscar soluciones más integrales. En cuanto a la ventaja de la mediación familiar en pandemia, se pueden observar diversas ventajas o beneficios de la intervención. Por ejemplo, una de ellas es la reestructuración familiar en momentos de crisis, como Osmas decía, psicólogo y mediador. En su ponencia sobre los beneficios de la mediación familiar para los adultos, hablaba sobre que la familia tiene en sus manos la reestructuración y control de sus actuaciones. Hace mención a la reestructuración, porque la familia no se termina con la pareja. Padres e hijos siempre serán padres e hijos. La estructura es lo que se modifica. En relación al control de la propia familia, las actuaciones, cómo se van a llevar las relaciones, eso se puede de alguna forma organizar dentro de la mediación. Permite también brindar un ambiente pacificador, un espacio neutral, promueve el empoderamiento y el comportamiento coparental responsable. Aunque no lo garantiza, es importante mover a las partes a realizar las cuestiones y tomar las decisiones, elegir entre ellas las alternativas que más se ajustan a las posibilidades de cada uno. Comprender la diferenciación entre el rol de pareja y el rol de padres. Poder aclarar que en la familia un rol no depende del otro. Dar espacio de soluciones integradoras, tratando de dar una respuesta a las necesidades de todas las partes. Individualizar cada caso y gestionarlo como tal. No hay dos personas iguales, ni parejas iguales, ni familias iguales. La mediación permite una gestión individualizada y particular de cada cuestión planteada. En síntesis, se puede visualizar puntos positivos de aprovechar esta oportunidad de la mediación en estos contextos de pandemia, en especial en el ámbito familiar, por los temas en particular y los sujetos que estuvimos hablando, pero sobre todo por este sujeto tan importante que es la familia, algo tan necesario de cuidar hoy en día en la sociedad. Muchas gracias por la atención y la escucha y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.